Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro curso bíblico, el Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles. Estamos en este capítulo 21, versículo 22. Hoy queremos subrayar de esta narración que nos trae San Lucas. San Lucas es el autor, este tercer momento o tercer tiempo, como nosotros le llamamos, de la revelación de Dios. Dios Padre, Antiguo Testamento, Dios Hijo, todo el Evangelio que nos presenta Lucas en su teología, y luego Dios Espíritu Santo, que nos presenta a través de este libro, que sería la comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, Redentor y Vivificador. Son entonces terminologías maravillosas, excelentes. De aquí viene, y sabemos muy bien que el concepto teológico, recordemos que es teología cuando estamos hablando de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad aparece en la reflexión teológica de los padres de la Iglesia. Las fuentes lo tenemos ciertamente en la Biblia de cómo Dios Padre, generador, creador, se manifiesta. Lo tenemos al Hijo como Redentor, es decir, se manifiesta a través del accionar y de la redención, muerte y resurrección de Jesucristo. Y luego Dios Espíritu Santo, hecho los apóstoles, como nos habla, yo les enviaré el Paráclito. Entonces va a llevar la ñande atiguasupe, es decir, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, la comunidad. Y así entonces, en una reflexión profunda aparece, esta es una terminología que aparece desde la reflexión de los padres de la iglesia, es decir, la iglesia que entiende cómo Dios se ha manifestado. Tres personas, un solo Dios, el prosopon, la manifestación. En fin, estas son terminologías muy interesantes que tenemos que entender porque son reflexiones profundas de lo que la comunidad cristiana estaba haciendo. Ciertamente que todo bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Ape Espíritu Santo que dice pe alaña de mongu e añande que tu hanguaishaña punani ko angañande ya pona alter Christi. Somos otros Cristos. Ñandella ya pona peñande yara o ya lleva, que viene a ser la salvación. Somos nosotros los que tenemos que construir hoy el mundo, el reino de Dios. O sea que Ñandela es responsable de traer el cielo a la tierra, a la vida, a nuestra comunidad,
a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, o si no somos nosotros, ¿saben qué? De que también estamos construyendo nuestro infierno, nuestra pobreza, nuestra ignorancia en nuestro país, en nuestras comunidades. Porque ñande mondá, ñande yapú, ñande pocané, ñande yuruquá, ñande pornográfico o todo lo que ustedes quieran decir. Pella por la pendelista y todo lo que va contra el crecimiento de la comunidad es responsabilidad nuestra. Y a mí que no vea. Es responsabilidad nuestra. Esa es la vida cristiana, queridos hermanos. Así es que dejemos de pensar en un fetichismo, ¿verdad? Todo, ay, Dios que traiga, Dios, aprieto, Dios que hace, Dios que todo y que aquello. Ya coñande ya llevé todo que haga Dios desde arriba. Añande ya va pues ya tereré, ya caiguña, mañana ya pobiroré. No, si queremos construir nuestro mundo, si queremos construir nuestra familia, dale fuerza, mover camiseta. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Es decir, el esfuerzo, la lucha, el empeño. Te doy 100 talentos, 100 monedas, nos dice Lucas, ¿verdad? Y entonces, bueno, cada uno, dale, ¿cuánto produjiste en tu vida cristiana? ¿O sos de aquel que recibió? Según Lucas, todos recibimos 100 monedas, ¿verdad? Uno produjo 100%, otro un poquitito menos, y el otro, oñen botavete, o oñen no qué, o yo oñen gatú, pepe, etc. Y no hizo nada. Eso es según San Lucas. Bueno, queridos amigos, esto es simplemente para que entendamos por dónde va el Evangelio de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos muestra y nos está diciendo, hechos de los apóstoles, seguidores y enviados por Jesucristo para construir el reino de Dios, para construir una familia que valga la pena, una iglesia santa, una iglesia que camine. O sea que está yahuereco y na peña de donde lleva esta yahuereco, porque está ya mejora en muchas cosas. Pero no hay que desanimarse. Por eso hay que leer, hay que entender, hay que escuchar y hacer una buena catequesis escuchando la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Nuevo Testamento. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús,
ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu,
se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo hoy, el 22. Aquí se subraya principalmente diciéndonos de esta manera: ¿qué haremos entonces? Esta es la pregunta del millón, porque ellos también se encuentran, ya con las manos atadas. No es fácil también. Algunas veces nosotros podemos decir, ¿verdad? No, Pablo tiene razón. Sí, Pablo, que esto, que aquello, sí. Y andeña ahí 2000 años después de lo que ha sucedido en esta comunidad cristiana. Ellos están comenzando, están reflexionando, están mirando del aspecto teológico, cómo Dios se ha manifestado. Eso, queridos hermanos, no es que es una cuestión matemática que pum, 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 entero, ya guapuña, mañana vete películas, a ver y veinte mañana de, y nos dan las instrucciones que tenemos que seguir o que tenemos que hacer. No,
Esta es una comunidad que reflexiona, una comunidad que va viviendo y una comunidad que va entendiendo lo que Jesús nos va enseñando. Y en la medida en que Jesús nos va enseñando y nos va mostrando su evangelio, es la comunidad la que va aprobando, ¿verdad? Es la comunidad la que va diciendo, sí, este es el camino, porque este es el camino de la verdad. Por eso yo digo, cuando nos metemos con estas cuestiones sectarias, si uno tiene un dedito de cerebro, enseguida se va a dar cuenta que hay muchas cosas que no van de acuerdo absolutamente a la propuesta del Evangelio de Jesús. Absolutamente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Y hay dos posibilidades. O volvemos al redil y entendemos y reflexionamos y hacemos bien y buscamos. Miren que muchos grandes santos de la Iglesia también les pasó lo mismo. Un San Agustín, por ejemplo, que es uno de los mayores teólogos dentro de la Iglesia católica, dentro de la Iglesia, porque en su tiempo, estamos en el 400, ¿entiendes? En su tiempo todavía no había esta división de que teníamos que decir Iglesia católica, Iglesia protestante, lo que sea. ¿Por qué? Y porque verdaderamente San Agustín estaba luchando contra todo lo que era elementos externos que no correspondían absolutamente a la propuesta del Evangelio, pero él estaba buscando la verdad. Él fue un gran filósofo, primero tenemos que entrar por ahí. Él fue detrás de muchas filosofías, buscando también la serenidad de su propia vida, ante una sequedad espiritual que no entendéis. Pero, ¿qué es lo que le salva, entre comillas, a San Agustín? La búsqueda de la verdad, no fanatismo. No es que uno se mete y se vuelve fanático. Incluso el que está dentro de la Iglesia Católica no tiene que ser fanático. Atención, fanatismo es ceguera y no entender los pasos de la universalidad. Justamente Upeángola, Pablo, la comunidad que va hacia los gentiles y que se abre hacia los gentiles, va dialogando y va procurando entender cómo Dios se va manifestando. Sin embargo, la Iglesia judeo-cristiana, de cierta manera, quiso encerrarse a el judaísmo. Es decir, la Iglesia Católica en este momento iba a ser una secta del judaísmo. Si seguían las normas y las propuestas de una Iglesia judeo-cristiana, posiblemente hoy la Iglesia Católica, el cristianismo de por sí, los seguidores de Jesucristo, serían simplemente una secta. ¿Una secta de quién? Del judaísmo. Pero al abrirse la propuesta, porque el evangelio, buena noticia, Pablo descubre y dice, no, nosotros no podemos cerrarnos aquí al judaísmo y hacer simplemente lo que dice el judaísmo dentro de normas o ritos como para complacer a Dios. No. La Iglesia dice, y la propuesta del Evangelio y la buena noticia va mucho más allá. Y por eso que comienza a abrirse a los paganos. Y ahora dice, dentro de esta gran universalidad y diversidad, tenemos que comenzar a reflexionar, a entender, a mirar y a ver cómo este evangelio de Jesucristo se va adaptando, respondiendo a lo esencial y lo fundamental de la salvación, del mesianismo que se cumple en la persona de Jesús y que se abre para todos. Dice luego, ¿verdad?, cuando se entrega, sobre todo el cáliz en la Eucaristía, para la redención de muchos, para la redención de muchos, es decir, es la universalidad. Queridos amigos, volvemos con más Yandi Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO.
¿De qué me vale dar la espalda y andar? Por mi mente no ha pasado marcharme. Conoces todo lo que hay en mi pensar. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hace un año este era el aspecto de la capital portuguesa. Se celebraba la 38ª edición de la Jornada Mundial de la Juventud, la cuarta presidida por el Papa Francisco. Lisboa acogió a más de 1 millón de jóvenes católicos venidos de todo el mundo,
Esta edición había sido pospuesta con motivo de la pandemia. Para el Papa fue todo una prueba. Era el primer viaje que realizaba después de haber sido intervenido en junio. No solo visitó Lisboa, también se dejó ver en Fátima, donde rezó junto a los enfermos. No obstante, su mayor parte del tiempo la dedicó a los jóvenes. Dejó mensajes y momentos para el recuerdo. Tengan, por tanto, la valentía de sustituir los miedos por los sueños. Sustituyan los miedos por los sueños. No sean administradores de miedos. No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Aunque sin duda uno de los mensajes más recordados fue la invitación que hizo Francisco a formar todos parte de la Iglesia. En la Iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. Esta ha sido una de las ideas en las que el Papa más ha insistido en los últimos meses y uno de sus últimos mensajes dejados en la JMJ. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Descansaré unido a ellos. Entregaré, confiaré,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Estamos con el versículo 22. ¿Qué haremos entonces? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué debemos hacer? Decía en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, después del discurso de Pedro, después que le dijo, entonces, que la historia de salvación se ha cumplido en la persona de Jesús. Pepe yucaba cue, ayer para padecer, sufrir, pero etc. Pero después Dios lo ha resucitado. Bueno, ante toda esta propuesta, que se quedan todos estupefactos y dice, en la persona de Jesús se ha cumplido todo esto. ¿Y qué tenemos que hacer, queridos hermanos, por Andoigay? Esta es una pregunta, evidentemente, que la tenemos que después responder nosotros mismos. Por eso es una pregunta que nosotros le llamamos retórica. Retórica quiere decir que somos nosotros quienes vamos a responder, porque ñande yeikua por imagina moto para la yaguatatañe. Va para la yapona hamba ella pañande. Ñañe pregunta, ñahendurire peñande yarañe, ya actúa, ya yapo, ñañe compromete. Eso quiere decir, ¿qué tenemos que hacer entonces? Aquí es ante una dificultad muy grande, ¿verdad? Porque le está echando en cara a Pablo y le dice, mira que la propuesta que ustedes están dando con los gentiles, allí con los que vienen del paganismo, es una situación bastante difícil. Pero claro, ustedes también eso lo están proponiendo a aquellos que vienen del judaísmo. Ellos dentro del judaísmo estaban obedeciendo y estaban viviendo de acuerdo a las leyes de Moisés. Hay que cumplir las leyes, etcétera, etcétera, y entienden que en Jesucristo, entonces siguen, ¿verdad? Las normas, los dos elementos, sin ningún problema. Pero ahora con los nuevos, los hijos que están viniendo, claro, estos que son paganos, ya los grandes luego no necesitaron circuncidarse porque llegaron a ese acuerdo, ya no necesitan sino que vivir el evangelio. Acuérdense, vuelvo a repetir e insistir mucho con esta palabra, parenético, porque Pablo es, en sus discursos, en sus cartas, en su presentación, en su teología, es un discurso parenético. Parenético quiere decir, si yo soy sacerdote, tengo que vivir como ¿qué? Como sacerdote. Si yo soy casado, tengo que vivir como un esposo fiel, como un esposo, como un papá, como una mamá, fidelidad, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que vivir como esposo, como matrimonio. Si yo soy, no sé, un presidente de la República, allá puedan las presidentes de la República, allá puedan allá puedan las otros ellas tengan un grupito o aquellos que me financiaron la campaña, etcétera, para que yo esté aquí, ¿entiendes? No, tengo que mirar, pero ya tengo la ñande ley, ñande constitución. Vean la acá. Ustedes saben que el poder ejecutivo es justamente para ejecutar lo que la nación, ¿qué es la nación paraguaya? Ahí está escrita en las constituciones. Así también, todo lo que están en el Congreso, etc. El ayayapona. Algo yapona las IAUP, ¿verdad? E incluso, de acuerdo a esas leyes, tienen que mirar el bien del pueblo, no el bien de unos cuantos ahí, bolsillito, que esto y aquello, ¿verdad? Queridos hermanos, y esto es preocupante, ¿verdad? O sea que en síntesis, es casi como comenzar de nuevo lo que los apóstoles comenzaron en aquel tiempo sobre la vida cristiana. E incluso yo les diré otra cosa más todavía. Y pienso que ahora en nuestro tiempo, en un mundo donde existe tanta corrupción, es más difícil que incluso del trabajo que hicieron los apóstoles. Porque los apóstoles
Ellos entonces estaban presentando algo nuevo y entonces ellos abrían, era algo nuevo, y escuchaban y decían, a la cuenta, esto es lo que tenemos que construir, esto es construir el reino de Dios. Upeya la ñandella y cobaná, upeya ñandella y apobaná, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué les digo que ahora es más difícil? Porque entero de te ñañemo mansito, ñañembo oesha, igua uayeva, y decimos, no, yo soy cristiano, estoy bautizado, nombre sentema hoy, shei cuapa hoy, y es más difícil a ese, shei cuapa hoy, porque yo digo que soy cristiano, convertirle para que haga verdaderamente y cumpla con su responsabilidad de cristiano. Eso es mucho más difícil. Es más difícil la conversión de una persona que dice luego, que está en la vida cristiana, pero en realidad vive peor que un pagano. O hace las cosas peor que un pagano, ¿entienden? Porque todo eso significa corrupción, pocané, nambre, bella pola vendelista, bella posea, porque hay demasiadas injusticias lastimosamente, ¿verdad?, en medio de nosotros. A pesar de que decimos que somos seguidores de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. ¿Satanás? ¿Quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios. Así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa.
vergüenza. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo. Cosas que podemos ver todos los días, que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas. En realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué le es devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ve, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte
mis sacrificios. Por eso resolví en no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido tú. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro curso bíblico, el Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles. Estamos en este capítulo 21, versículo 22. Hoy queremos subrayar de esta narración que nos trae San Lucas. San Lucas es el autor. Este tercer momento o tercer tiempo, como nosotros le llamamos, de la revelación de Dios. Dios Padre, Antiguo Testamento, Dios Hijo, todo el Evangelio que nos presenta Lucas en su teología, y luego Dios Espíritu Santo, que nos presenta a través de este libro, que sería la comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, Redentor y Vivificador. Son entonces terminologías maravillosas, excelentes. De aquí viene, y sabemos muy bien que el concepto teológico, recordemos que es teología cuando estamos hablando de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad aparece en la reflexión teológica de los padres de la Iglesia. Las fuentes lo tenemos ciertamente en la Biblia de cómo Dios Padre, generador, creador, se manifiesta. Lo tenemos al Hijo como Redentor, es decir, se manifiesta a través del accionar y de la redención, muerte y resurrección de Jesucristo. Y luego Dios Espíritu Santo, hecho los apóstoles, como nos habla, yo les enviaré el Paráclito. Entonces son va a llevar la ñande atiguasupe, es decir, en nuestra comunidad, en nuestra eclesia, la comunidad. Y así entonces, en una reflexión profunda aparece, esta es una terminología que aparece desde la reflexión de los padres de la Iglesia, es decir, la Iglesia que entiende cómo Dios se ha manifestado. 3 personas, un solo Dios, el prosopon, la manifestación. En fin, estas son terminologías muy interesantes que tenemos que entender porque son reflexiones profundas de lo que la comunidad cristiana estaba haciendo. Ciertamente que todo bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Ape Espíritu Santo ko iseina pe alaña de mongu e añande ka tu hangwa shaña punani ko añande ya pona alter Christi. Somos otros Cristos. Ñandeye ya pona pe ñande yara o ya poe kwe lleva, que viene a ser la salvación. Somos nosotros los que tenemos que construir hoy el mundo, el reino de Dios. O sea que ñande la responsable
de traer el cielo a la tierra, a la vida, a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, o si no somos nosotros, ¿saben qué? De que también estamos construyendo nuestro infierno, nuestra pobreza, nuestra ignorancia en nuestro país, en nuestras comunidades. Porque ñande mondá, ñande yapú, ñande pocané, ñande yuruquá, ñande pornográfico o todo lo que ustedes quieran decir. Pella, por la pendelista y todo lo que va contra el crecimiento de la comunidad es responsabilidad nuestra. Y cuando a mí que no vea, y cuando oigo ñande, ñande botagüendeo. Es responsabilidad nuestra. Esa es la vida cristiana, queridos hermanos. Así es que dejemos de pensar en un fetichismo, ¿verdad? Todo, ay, Dios que traiga, Dios, aprieto, Dios que hace, Dios que todo y que aquello. Ya coñande ya llevé todo que haga Dios desde arriba. Añandé, ya vapuya tereré, ya caiguña, mañana, ya poiroré. No, si queremos construir nuestro mundo, si queremos construir nuestra familia, dale fuerza, mover camiseta. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Es decir, el esfuerzo, la lucha, el empeño. Te doy 100 talentos, 100 monedas, nos dice Lucas, ¿verdad? Y entonces, bueno, cada uno, dale, ¿cuánto produjiste en tu vida cristiana? ¿O sos de aquel que recibió? Según Lucas, todos recibimos 100 monedas, ¿verdad? Uno produjo 100%, otro un poquitito menos, y el otro, oñen botavete, o joñen no qué, o yo oñon a tu pepe, etc. Y no hizo nada. Eso es según San Lucas. Bueno, queridos amigos, esto es simplemente para que entendamos por dónde va el Evangelio de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos muestra y nos está diciendo, Hechos de los Apóstoles, seguidores y enviados por Jesucristo para construir el reino de Dios, para construir una familia que valga la pena, una iglesia santa, una iglesia que camine. O sea que está ya vereco y na peña de donde nada lleva, está ya vereco, porque está ya mejora en muchas cosas. Pero no hay que desanimarse. Por eso hay que leer, hay que entender, hay que escuchar y hacer una buena catequesis escuchando la palabra de Dios. Peñandi Yarañe. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.